un proceso en el cual reconoce lo que está sucediendo en la realidad. La inflación, la recesión y el tarifazo. Hoy Macri dijo incluso, esto es tremendo, pero el tarifazo lo estamos implementando de manera gradual. Pero hasta el propio presidente reconociendo el impacto del tarifazo. Y todas las estadísticas oficiales que vienen surgiendo, o del INDEC o de la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, son estadísticas que muestran una altísima inflación, aumento de la pobreza, recesión, el impacto de las tarifas. Es decir, no se oculta desde el INDEC o las estadísticas de Macri la realidad. Después vamos a discutir, bueno, ¿qué hace el gobierno ante esa realidad, ¿no? Porque claro, el gobierno dice, miren, esta es la realidad, es terrible. Estamos en el peor momento económico, pero confía en que gran parte de la factura por esa realidad se le pase al gobierno anterior, al gobierno de Cristina. Eso es un poco la estrategia. Pero, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, cuando el INDEC ocultaba, ahora se muestra la realidad. Algo así como una especie de sincericidio del INDEC o de la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires. Fíjense estos datos. La línea de pobreza hoy publica la Dirección de Estadísticas de la Ciudad, del gobierno también de Cambiemos, de Larreta, publica la línea de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires para junio, está en 12.708 pesos. Y tiene un aumento de casi 3% respecto a mayo. Y la línea, es decir, para no ser pobre hay que ganar una familia tipo, matrimonio y 2 hijos, por lo menos 12.700 pesos en la Ciudad de Buenos Aires. Y la línea de indigencia, reconocido por el propio gobierno de la ciudad, las estadísticas de Macri, dan 6.100 pesos, con un aumento todavía mayor, del 3,2% solo en junio. Es decir, la inflación sincerada y el aumento, si se quiere, de la pobreza, vía aumento de la canasta de la pobreza o la canasta de indigencia, también sincerada en las propias estadísticas oficiales. Pero el sincericidio, si se quiere, de la estadística de Macri, sigue con la canasta total para la clase media, que también venía relevando hasta ahora el gobierno de la ciudad, que en mayo, este es el último dato, se va a dar a conocer el mes de junio ahora en los próximos días, y el aumento va a ser mayor, al 3% que veíamos recién para la canasta de la pobreza, da 15.600 pesos. La canasta básica para no caerte de la clase media si sos propietario, con casi 42% de aumento mayo de este año, mayo del año pasado. Todos datos oficiales de las propias estadísticas de Macri. Y la canasta total, para no caerte de la clase media, si sos inquilino, no propietario, tenés que pagar encima un alquiler, está en 19.200 pesos. También con un aumento del 41% en el último año. A ver, el sincericidio de las estadísticas oficiales, las estadísticas de Macri, sigue con los datos de inflación, que desde los últimos 2 meses está publicando el INDEC, que dan, a diferencia de lo que pasaba en la era del kirchnerismo, ahora los datos del INDEC dan más inflación que los datos de las consultoras privadas. Fíjense estos datos. En mayo para el INDEC la inflación fue del 4,2% y para el índice Congreso de las consultoras privadas, el que difunde la oposición, fue del 3,5%. Es decir, el INDEC reconoció más inflación que las consultoras privadas. Y en junio la inflación que reconoció el INDEC fue del 3,1% versus 2,9% del índice Congreso de las consultoras privadas. Es decir, el gobierno reconoce la realidad. ¿Será sincericidio o no? Lo cierto es que el INDEC o la Dirección de Estadística de la Ciudad está mostrando una realidad muy pero muy complicada desde el punto de vista, si se quiere, económico, desde el punto de vista de inflación, desde el nivel de actividad. Hablando del nivel de actividad, ayer el INDEC dio a conocer los datos de ventas en supermercados y ventas en shopping. También con una caída muy pronunciada en volumen, un derrumbe de las ventas de supermercado, 15% de caída en shoppings, en volumen, en cantidades, en mayo, y 12% la caída de ventas de supermercados. Bueno, todos datos oficiales, es decir, no hay que indagar en las estadísticas privadas. La pregunta es por qué el gobierno acepta el sincericidio. Bueno, en primer lugar porque es parte de reconstruir la confianza en el Estado, en la política pública. Si seguían truchando las estadísticas oficiales, claramente iban a lo que le pasó al kirchnerismo desde que empezó a truchar las estadísticas oficiales y el INDEC, que es que perdió
toda credibilidad a la política oficial. Pero me parece que hay un elemento más que está jugando, que pese a que reconoce la recesión, la inflación altísima, el impacto del tarifazo, el gobierno todavía cree, está convencido, mirando en las encuestas, que gran parte de la responsabilidad en la opinión pública de la realidad económica muy mala que estamos viviendo, y que ha empeorado evidentemente desde fines del kirchnerismo, desde fines del año pasado, se lo pasan como factura principal al gobierno anterior. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en mejorar la realidad? ¿En cuánto tiempo se acerca eso que pronosticaban desde el gobierno para el segundo semestre? ¿O cuánto tiempo tarda en llegar la factura sobre la realidad que no repunta exclusivamente a la Casa Rosada? Eso hoy no está ocurriendo, pero en algún momento, tarde o temprano, las cosas tienen que cambiar. O mejora la realidad o esas facturas van a ir directamente a la Casa Rosada. Fíjate otro dato de la realidad y después vamos a repasarlo. Lo que ha pasado con la canasta básica, en la disparada de los precios de la canasta básica, que pone al gobierno ante este dilema. Entramos en el segundo semestre con recesión y altísima inflación. El sincericidio oficial. ¿Es una estrategia? ¿Tiene que ver con no mentir más desde el Estado, desde el poder? ¿Con esto, de alguna manera, el gobierno en algún momento cree que la realidad va a cambiar? ¿O cree que todavía todas las facturas por lo que está pasando en la economía le va a llegar a Cristina? Mirá el informe.